Buenos días, queridos compañeros. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 15.121 de dinámica del BIR. El ejercicio nos dice lo siguiente. En el compresor de aire con dos cilindros que se muestran en las figuras de las bielas BD y BE tienen una longitud de 190 milímetros y la manivela AB gira alrededor del punto fijo A con una velocidad angular constante de 1500 revoluciones por minuto en el sentido de las manecillas del reloj. Determine la aceleración de cada pistón cuando el ángulo teta vale cero. Aquí tenemos la representación gráfica del compresor de aire. Aquí lo que tenemos es una constante de 1500 RPM, que son revoluciones por minuto. Esos revoluciones por minuto van a ser lo que genera de AB, que sería gamma de AB, La velocidad angular de la pieza AB. gamma de velocidad angular de 1500. Hijo, 500. No me salió bien. Uy, 500 RPM, que son revoluciones por minuto. Ah, ya sí. Bueno, sería 1500 RPM por segundo. Pero eso no es lo que nos interesa. Así que necesitaríamos que convertirlo a radianes sobre segundo. Entonces, para eso se tendría que multiplicar 1500 RPM por minuto por 2 2 de pi entre 60 segundos, que sería para convertirlos a radianes sobre segundo. El pi entre 60 segundos. Eso nos daría un total de mm, por 2 entre 60 157,08. Bueno, 0,79, pero lo vamos a redondear a 0,8 radianes sobre segundo. punto es igual a la velocidad en el punto B, más eh, omega de B punto A, R, respecto a esta pequeña formulita de aquí nos va a encontrar la velocidad en un punto. Esto de aquí puede variar dependiendo de que busquemos, ¿no? Pero en este caso, pues lo vamos a manejar de otro. Aquí lo que queremos encontrar, debido a que pues, sabemos que la velocidad en A es cero porque es un punto fijo, entonces buscamos la velocidad en B. Por lo tanto, esta fórmula cambiaría. Sería velocidad en B, sería igual a la velocidad en A, pero como sabemos que es un punto fijo, pues es cero, entonces le ponemos cero. Más esto de aquí. Tenemos que realizar este producto cruz. Para ello, pues vamos a hacer nuestra pequeña tablita. Y puta, acá. Pues sabemos que omega va a estar en el eje de las Ks porque es una figura en dos dimensiones. Entonces sería cero, cero y omega de Y gamma, A respecto. alfa, digo. Y ahora vamos a encontrar las componentes en este caso, si nos fijamos, tiene una ligera inclinación. Pero aquí en el ejercicio nos están mencionando que
alfa de AB, que representa la velocidad, digo, la aceleración tangencial, Ujú. vendría a ser cero debido a que, pues como sabemos, tenemos una aceleración, una velocidad angular constante. Eso quiere decir que no hay aceleración en esta viga. Por ende, no hay aceleración de ningún tipo. Por eso la aceleración tangencial también es cero. Cero. Va. Entonces de ahí vamos a buscar ahora sí que es la velocidad en B. Ahorita que nos dice que tenemos la velocidad en el punto es igual a la velocidad en el punto B, más eh, omega de B punto A, R, respecto a esta pequeña formulita de aquí nos va a encontrar la velocidad en un punto. Esto de aquí puede variar dependiendo de que busquemos, ¿no? Pero en este caso, pues lo vamos a manejar de otro. Aquí lo que queremos encontrar, debido a que pues, sabemos que la velocidad en A es cero porque es un punto fijo, entonces buscamos la velocidad en B. Por lo tanto, esta fórmula cambiaría. Sería velocidad en B, sería igual a la velocidad en A, pero como sabemos que es un punto fijo, pues es cero, entonces le ponemos cero. Más esto de aquí. Tenemos que realizar este producto cruz. Para ello, pues vamos a hacer nuestra pequeña tablita. Y puta, acá. Pues sabemos que omega va a estar en el eje de las Ks porque es una figura en dos dimensiones. Entonces sería cero, cero y omega de Y gamma. A respecto. Alfa. Digo. Y ahora vamos a encontrar las componentes en este caso, si nos fijamos, tiene una ligera inclinación. Pero aquí en el ejercicio nos están mencionando que tiene una inclinación ligeramente de 45 Creo. grados, ¿no? Por ende, tenemos que hallar los componentes de esta pieza. Para eso sabemos que su magnitud de su longitud es 50 milímetros. Por ende, si realizamos pues el despiece de las componentes de esta figura, podemos darnos cuenta de que si utilizamos el seno con el ángulo de 45 nos van a dar la componente en Y, pues el seno nos va a dar esta parte de aquí así, y el coseno nos va a dar esta. Entonces aquí sería coseno y acá seno. Bien, entonces nos regresamos a nuestra ecuación. Sabemos que el coseno nos va a dar el eje de las X y es sería negativo. Entonces, ponemos. Si realizamos conversión de estos 50 milímetros a metros, nos va a dar 0,05. Pues dividimos esto entre mil, ¿no? Entonces, pues ya, empezamos. Sería 0,05, que es la magnitud en metros de la pieza, por el seno, digo, por el coseno en este caso, del ángulo que era 45 grados. Y en un caso similar, lo voy a escribir acá abajo para que no se llegue a confundir, pues sería lo mismo, solamente que esta vez ocupando el seno para la componente NJ. Sería 0,05 seno de 45. Y en K tiene nada, entonces es cero. Ahora procederemos a realizar el producto cruz. Si nos fijamos en las I's, se tapa y el primero va a tener un cero, cero por cero, cero. Y el segundo es agregamos el negativo que viene por defecto y omega por esto. Hay que realizar primero esta operación para ya poner un número. A ver, sería 0,05 seno de 45. Eso me da 0,035 omega. Mega de AB. Bien. Ahora pasamos al eje de las Y's.
o Jotas. Bueno, aquí le ponemos una I. Viene un negativo por defecto. Vamos 0 por 0, 0. Un negativo. Y realizamos esta operación para poner un número ya completo. 0,5 coseno. Uy, me equivoqué. Coseno de 45 grados. Ahí está. Y me da lo mismo. 0,035 omega de A respecto a B. Y pues No te el dieron último punto. nos va a dar 0. Entonces aquí ya pues, no Eso le ponemos nada. sería de J. Mm, A ver, espérame. Sabemos que tenemos este vector de aquí que nos sale a raíz del producto cruz, ¿no? Pero nosotros ya conocemos el valor de omega de A respecto a B, que vendría a ser esto de aquí, que ya calculamos anteriormente de la conversión de las 1500 revoluciones por minuto. Entonces, lo siguiente que vendríamos a realizar es esto. Sabemos que V en B es igual a esto de acá, es igual a esto. Pues lo que hay que hacer es multiplicar esto, como aquí lo menciona, por esto y por esto. Eh, ¿Cuánto da eso? A ver, me es, daría 0.035 por 157.08. da menos, por el negativo. Sí, Ujú. menos por menos más, lo mismo. Eh, Entonces, Bien. Ahora, lo siguiente que hay que realizar es convertir este vector en una magnitud. Sabemos que para realizar eso lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada de ambos de los componentes al cuadrado. En este caso sería menos 5.497 20. al cuadrado más 5.497 al cuadrado. Bien, vamos a realizar esa operación. Entonces eso sería Y esto nos daría como resultado 7.7, uy, 775 5. metros por segundo. Ujú, Velocidad en B. ujú. Entonces, ahora vamos a encontrar su aceleración. Sí, ahora, como ya tenemos la velocidad en el punto B, es decir, sabemos que este punto de aquí se mueve a una velocidad de De 7.770. 275. Lo siguiente que necesitamos realizar es el cálculo de la aceleración. Sabemos que tenemos esta pequeña fórmula de aquí que nos permite calcular la velocidad. Bueno, pues para la aceleración hay un caso similar. En este caso podría ser así. La aceleración en B es igual a la aceleración en A más la aceleración parcial cruz el vector, bueno, el tamaño de la viga R del punto B respecto al punto A, Más más la velocidad angular, omega, eh, esta pequeña ecuación de aquí vamos a poder facilitar la resolución de este problema. Pues gracias a esto vamos a poder encontrar la aceleración en el punto B a partir de los datos que ya conocemos.
Bueno, primero que nada hay que tener en cuenta esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí es un poco factible en este problema debido a que ya lo calculamos. Esto de aquí representa la velocidad. Tenemos aquí el vector separado de la velocidad. Por ende, cuando realicemos la solución de ecuación, podemos saltarnos este producto cruz y poner estos datos aquí directamente. También podemos saltar esta parte de aquí, debido a que, como ya habíamos visto anteriormente, la aceleración angular vale cero. Entonces, cualquier cosa que la multipliques por cero, pues va a dar automáticamente cero. Por ende, esto de aquí se va a obviar en este caso. Por lo tanto, sustituyendo ya nuestra ecuación, nos quedaría velocidad de A, digo, velocidad de B es igual a aceleración de A más omega. En este caso sería respecto a B cruz. eh, Voy a poner VB. No olviden el flechita, indica que es el vector, no la magnitud. Bien, con esto podemos resolver la aceleración. Vamos a realizar primero el producto cruz, que son los datos que ya conocemos. Sabemos que omega AB vale esto, por lo tanto tenemos que realizar otra vez un producto cruz aquí. Y J y K. Sabemos que omega está en el eje de las K y esto está en X y en Y. Entonces quedaría así, menos 5, 7 y 5. 5.497. Y aquí un cero. Vamos a revisar ahora el producto de X. En Y tapamos cero menos este por este, pues es 5.497 mega de A. Mm. Un negativo que viene por defecto en el eje de las Jotas y vamos a realizar el cálculo de esta zona. Topamos J, cero por cero, cero. Y este por este, pero tenemos un negativo y aquí por defecto ya teníamos otro negativo, por ende se vuelve positivo. Entonces este por este quedaría 5.497 omega de AB. Esto en J. Y pues si realizamos el cálculo en K nos va a dar cero, entonces no lo vamos a realizar. Esto de aquí es esta parte de aquí, ¿sí? Entonces nos quedaría este resultado. Ahora, hay que analizar un poquito más esta ecuación. Vemos que aceleración en B es igual a aceleración en A más el producto cruz, que es esto que ya calculamos. Pero si nos fijamos, y un detalle, y es que aceleración en A, como ya habíamos visto, es cero, debido a que está en un punto fijo. Entonces esto se cancela. Por ende, la aceleración en B es igual a este vector de aquí. Pero como pues, queremos la magnitud, pues vamos a realizar el mismo procedimiento que realizamos en esta parte de acá. Aceleración en A, digo en B, es igual a la raíz de, vamos a realizar esta operación de aquí, es 5.7.08 y quedaría Menos 863.46. lo mismo, pero si vemos en los signos, sí va a dar lo mismo. Menos 8, 63.46.
Esto elevado al cuadrado. cuadrado, nos Bien, daría un total realizamos. de 1221,129 metros sobre segundo al cuadrado. Es 29. A ver, ahí. A ver, ya. Y este número de aquí sería la aceleración que se presenta en el punto B. Ya. Bien. Ujú. Una vez realizado eso, procederemos con la resolución ahora sí de encontrar pues lo mismo, pero ahora en los ejes D y E, que es para encontrar pues, la aceleración en vamos a realizar el mismo procedimiento, pero ahora para encontrar tanto D como E. Ya. Vamos a empezar con D en este caso, ¿no? Sabemos que tenemos esta ecuación para encontrar la velocidad y necesitamos de la velocidad para poder encontrar la aceleración. Por ende, vamos a resolver primero eso, para resolver esto. Vamos a escribir nuestra ecuación. Es velocidad Sería de D velocidad en D es eh, igual igual a velocidad en B. en B más, Pues este es el punto de conexión que tenemos. En el anterior era A, ¿no? ujú, Más más omega, mega eh, de no, B mentira, en D, no. velocidad de B respecto a Ah, que es la velocidad que se presenta en toda esta viga, ¿no? ujú. Pues vamos a resolver. Si nos fijamos, en el problema nos habían mencionado, bueno, en el problema nos habían mencionado que, al menos en esta ocasión, el ángulo que está presente aquí, este de aquí, vale cero. Por ende, tenemos que tomar como base este ángulo de aquí, ¿no? Hay que tener en cuenta varias cosas cuando resolvemos este problema. La velocidad en D. En este caso, en el ejercicio se nos especifica claramente que este ángulo de aquí es cero. Por lo tanto, es como si esta barra de aquí estuviera aquí. Con eso hay que tener en cuenta varias cosas. Y es que esto de aquí eh, es como un pistón, por así decirlo. Pues bien, Entonces, eso quiere decir que solamente se puede mover en una dirección. En este caso, sería una dirección horizontal. Eso automáticamente nos dice que no tiene velocidad ni aceleración en el eje de las Y. Aceleración de Y y velocidad de Y son iguales a cero, ambas. Porque por física el objeto no se puede mover de esa manera. Eh, con eso ya en mente, vamos a pasar a la resolución de esta parte. Velocidad en D es igual a velocidad V magnitud, es decir, este número de aquí, más la velocidad de este punto. Pero como ya habíamos especificado antes, sabemos que esta velocidad de aquí es básicamente, ya básicamente, bueno, la velocidad aquí sería básicamente la velocidad de B respecto a D, ya que se encuentra a una cierta distancia de 19 milímetros. Entonces sería gamma de B respecto de D. Sí, sería por la distancia que es, bueno, por el vector R que es de B
Entonces de aquí se tendría que volver a hacer un, un producto cruz. Ya, y J y, y K. Aquí tendríamos cero, cero, y aquí tendríamos gamma de P respecto, ay, respecto a D. Y el vector R de B de D serían 190 milímetros que se encuentran de, de aquí a acá. Esto sería la distancia que nos dicen que tiene 190 milímetros, pero nosotros los vamos a convertir a metros que serían 0,19. Ujú. Y que se encuentra en el origen de las Y. Entonces, empecemos de... Cero, porque el ángulo nos Ah, sí, obliga. el ángulo es cero. Entonces solamente tenemos componente. Entonces ahora sí vamos a hacer el producto cruz. Ajá, ahora hacerlo Tapamos, aquí nos formado. daría cero menos eh, punto 19 F y omega B. mega de BDD. Entonces, BDD. ya cero más. Entonces, Ujú. por ende, pues aquí la velocidad en D nos va a dar la velocidad en B, que son siete Son punto setecientos 2 metros sobre segundo. setenta y cinco 5, ajá, 75 metros sobre segundo. más Más, esto bueno, de aquí, ajá, serían menos punto cero punto 19 nueve metros. omega de B. Ajá. Que eso nos daría un total de, a ver, punto 19 por 150, 157,08, ¿verdad? Me daría un total de 29, sí, me daría un total de 29,845, ajá, metros sobre segundo. Pero como es negativo, ahora sí que ahorita se le restaría a los 0, a los 7 son, tendría que ser como unos 21. 21, a ver, deja checo si da eso. Ah, pero no contamos el ángulo tú. Así que aquí tenemos un error. Esta de aquí, está bien, pero no es esto. Es esto de acá, se supone. Sí, cierto. Porque, como ya había mencionado antes, no tenemos, es un pistón, entonces, por geometría, no tiene velocidad En Y, sino en Y, X. solo en X. Entonces, la fórmula Entonces aquí cambiaría nos y sería confundimos velocidad en acá. D es igual a velocidad en B. Quedaría así. Y, pues, como habíamos mencionado antes, a componentes, entonces, quedaría esto de acá abajo. Sí. Ujú. Sí, Esto, quedaría así. esto no, esto de aquí no, esto quedaría así. Y ahora sí, con esto resuelto, bueno,
Le pusiste el otro. Pero, bien. Cero. ¿Por qué Mm. sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Viene la pregunta, vamos a explicarlo. Eso se debe a que esta parte de aquí es un pistón. Básicamente lo que pasa con esto es que solamente se puede mover en un solo eje, no se puede mover en ambos ejes. Esto es así porque pues aquí hay un ángulo de cero, entonces la posición solo se puede mover en una sola dirección, bueno, en un solo eje. En Ujú. este caso, solamente se puede mover en el eje horizontal, no en el vertical. Eso quiere decir que la velocidad en y aceleración en y todo lo que esté en y, pues no tiene importancia en esta parte, porque solamente hay movimiento en el eje de las x. Y por ende, esta parte de acá podemos quitarla, y entonces nos quedaría esta ecuación de aquí, esta de aquí. Y la velocidad en d sabemos que por la ecuación que teníamos antes, nos obliga a realizar un producto punto que es el tamaño, por así decirlo, la longitud de la viga total, que nos la especifican en el ejercicio, que son 190 milímetros, convertidos a metros son 0,19. Cruz, la velocidad angular, sería omega, de BD, porque es la velocidad angular de esta viga. Realizamos el despeje, pasamos BD para el otro término, y nos quedaría esto. Aquí este no va aquí. Va así. Por eso no nos coincide. Si lo hacemos así, sí da positivo, pero Aquí es eh, cero. Sí, porque está en el eje de las X, no en el eje de las Y. Entonces, ya con el signo aquí sería negativo y este sería J. Y ahora sí sería positivo. Positivo y negativo sería negativo y negativo sería positivo, más el negativo de acá sería negativo. Ya no sería positivo. aquí no, no va Sí, así. sí va así. Y Y entonces serías negativo, ajá, negativo, 0,19 gamma de B, ajá, respecto de D. esto por obvias razones, cuando lo traslademos a esta ecuación, esto lo voy a borrar. Va a Entonces, quedar de esta manera. ¿Por qué negativo? Porque esta ecuación es el despeje de esta y BD va a pasar, bueno, velocidad de D va a pasar como negativo. Y este como por ley de signos, negativo por negativo va a quedar positivo, pero este negativo del BD que se consigue al pasarlo del otro lado, bueno, al segundo término, pues va a quedar como negativo. Ahora, a raíz de esta ecuación, podemos realizar otro despeje. De hecho, esta parte de aquí podríamos haberla omitido un poco para que simplemente despejáramos de la siguiente forma. La velocidad angular de la barra BD ujú, es igual a ah, 7,775 sobre punto con 19, 19. que Y eso nos daría resolviendo, un total de 40,92, pero ya bueno, 92 radianes sobre segundo. o si gustan, para mayor comodidad, le podemos poner 41 ya directamente. Radianes por segundo. Bueno, por segundo. Bien. Y con esta velocidad angular conseguida, podemos ahora sí encontrar Velocidad la de D velocidad, la velocidad de D. y aceleración también. Para resolver la aceleración de el punto D. Una vez más hay que tener en cuenta ciertas restricciones, como ya he mencionado antes, es un pistón, por lo que quiere decir que solamente se mueve en un eje, en este caso el horizontal. Por lo tanto, si nosotros calculamos la aceleración en D por componentes, es decir, aceleración de
X, bueno, y en este caso, pues esto nos va a dar cero, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a escribir nuestra formulita de aceleración. Sería aceleración en D es igual a la aceleración en el otro punto, que es B en este caso, más eh, sección angular, digo tangencial, en este caso de este punto a este punto, sería de BD BD, cruz cruz con el vector R, no. y de D respecto a B, ¿no? Más Más omega omega de BD de omega BD cruz R. R de respecto a B. Ujú. Bien, esta fórmula nos permitirá calcular la aceleración del punto D. Pero antes de utilizarla, primero hay que analizarla, ¿no? Para saber ciertas cosas. Podemos resolver esto de diferentes formas, pero si nos fijamos bien, podemos reducir esta pequeña cosita de aquí. ¿Mm? Em, Mm, Realizamos lógica algebraica. Vamos a dar cuenta de que dar esto por esto nos va, pues, esto mismo al cuadrado, ¿no? Si la fórmula t igual a b igual alfa b d plus r de b más este, como ya he mencionado, si lo podemos reducir, pues si hacemos lógica algebraica, este por este, pues va a dar el mismo resultado, pero al cuadrado. Omega cuadrada de b d. Y pues esto es básicamente la distancia que hay en esta barra, entonces le podemos poner db directamente. Es lo mismo, básicamente. Y así podemos ver que la fórmula está ligeramente más pequeña, ¿no? Bien, con esto ya resuelto, ¿se escucha? sí. Ya resuelto. Podemos resolver esta ecuación de dos formas. Bueno, tenemos que resolverla de dos maneras, por componentes. Como ya he mencionado anteriormente, esto debido a que solamente es un pistón, solamente Ujú. se mueve de forma horizontal. Eso quiere decir que no tiene aceleración en Y, es decir, su aceleración en Y Es es cero. cero y su velocidad también es cero. Lo que quiere decir que nosotros podemos resolver esto con componentes, es Ujú. decir, A de Y es igual a ABY más, eh, esto sí no sé cómo hacerlo, pero déjame ver. Más Bueno, um, más alfa alfa de BD, BD, eso sí se mantiene, creo. A ver, producto cruz con R de B. cruz RDB, bueno, BD. Ten en cuenta de que esto se está, bueno, que esta parte de aquí está tomando en cuenta componentes de la longitud de esta barra y técnicamente no hace falta realizar ese procedimiento, ya lo habíamos realizado aquí anteriormente. Es este mismo. Nos va a dar esto mismo de aquí, con el mismo signo. Mm, Ah, no, cabrón, espérate, debería dar negativo. Espérame. Aparte, tomamos esto directamente. Va a quedar más punto 19 mega BD. Uy, BD. Digamos, tenemos ya esta ecuación hecha, ¿no? Tenemos esta ecuación. Ahora se preguntarán, ¿qué pasó con el omega?
¿Por qué no lo arrastramos también a esta ecuación? Uy, ¿por qué no lo arrastramos también a esta ecuación? Sencillo. Cuando explicábamos, bueno, cuando se explicó el tema de las ecuaciones y cómo se arman, se nos dijo explícitamente que las ecuaciones dependen de dos tipos de aceleración o dos tipos de velocidad, ¿no? En este caso serían la velocidad tangencial o aceleración, en este caso tangencial, que está representada por alfa, y aceleración normal. Pero si se fijan bien, ambas son dos tipos diferentes de aceleración, ¿no? Aunque son aceleraciones, no son la misma. Lo que estamos haciendo aquí es separar las dos ecuaciones de forma física. Eso quiere decir que esta aceleración normal no tiene como tal que ver con la aceleración Tangencial. tangencial, lo que quiere decir que no es necesaria, no pertenece a esta ecuación, porque lo que queremos hacer con esta ecuación es encontrar la aceleración tangencial. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Sencillo, vamos a despejar esta ecuación de la siguiente forma. Ya sabemos que aceleración de d, pero en el eje de las y es cero, por ende este se vuelve Ujú. cero. Así que despejamos lo siguiente y nos va a quedar como omega bd es igual a menos aceleración de b en y sobre punto 19. Y esto nos va a dar un resultado. Este valor de aquí ya lo habíamos calculado anteriormente. Es una componente. Déjenme el encuentro. Está aquí. Es A Menos 863,46. de 3,46 Por entre lo tanto es 800. menos 4.544.526. Espérate, no te adelantes. Lo siento, compañero. 19. ¿Y esto cuánto nos daría? Mm, 863.46 entre punto 19. Nos daría un total de 4.544.526. Ya posemos la velocidad angular. Sí, velocidad angular, no. Y con esto podemos resolver pues, la siguiente ecuación de arriba. Eh, eh, Fijan un pequeño cambio y eso fue porque me equivoqué en la anotación. Había puesto omega, pero no era omega, era alfa, porque estamos calculando la velocidad tangencial. Bueno, en este caso aceleración tangencial. La aceleración tangencial es la que estamos calculando aquí, porque aunque originalmente el programa nos menciona que, bueno, por física nos sabemos que no hay aceleración tangencial acá, pero esta barra es otra. Eso quiere decir que esta sí puede tener, y sí, sí la tiene, que sería esta de acá, metros. Sí, bueno. ¿Cómo se resolvió? Sencillo. Había mencionado que separábamos las ecuaciones, pues esta parte de acá representa la aceleración normal y esta la aceleración tangencial. Para calcular la aceleración tangencial, obviamos la aceleración normal, pues son físicamente incompatibles, no son lo mismo. Por ende, tomamos solamente esta parte de la ecuación, esta de aquí. Pero para hacerlo más sencillo, lo calculamos mediante componentes. Tomamos la y debido a que la aceleración en y de d es cero. Como ya había mencionado antes, esto es un pistón, eso quiere decir que solo se mueve horizontalmente. Eso quiere decir que no hay aceleración ni velocidad vertical, o sea, en el eje de las y, por ende esto es cero. Y nos quedaría sola esta ecuación de aquí. Esto surge a través del producto cruz de esto, que no lo calculé debido a que ya lo habíamos calculado anteriormente, es esta parte de aquí, esto. Entonces, nos daría esto de aquí, ya solamente despejaríamos y nos daría pues este resultado de aquí. Esta sería la Aceleración. aceleración tangencial. Ujú. Una vez tenemos eso hecho, vamos a poder resolver la siguiente ecuación, básicamente. ¿Cómo la resolvemos? Tomamos esta base de aquí arriba y separamos la ecuación. En este caso por componentes en X.
Aceleración en D ni siquiera hace falta que la especifiquemos como Y o X porque pues en Y ya sabemos que vale cero, entonces ni siquiera le voy a poner. Es igual a la aceleración en B más omega cuadrada de BD por DB. Ujú, de ver. ¿Sí? Este DB recuerden que viene del vector R, que es toda la barra, básicamente, la medición de un Ujú. punto al otro. En este caso es punto 19. Y realizamos sustitución de pues, Sería 1221.1129 más 41 al cuadrado. Daría un total de punto 129 más to- punto 19 por 41, 0.10, 1540. 1540.519. 19 Ujú, metros por segundo al cuadrado. Y este resultado de aquí es la aceleración del punto D. de, Bien, ahí tenemos eso. Quitamos esto del camino. Bien, ya tenemos uno de los dos puntos que nos pedía. Ya solamente nos falta el punto E. Para el punto E es un poco curioso el procedimiento porque a diferencia de la barra D, bueno, la barra DE, ujú, esta sí tiene inclinación, sí tiene un ángulo de inclinación. ujú. Tenemos que encontrar ese ángulo de inclinación a partir de estos 45 grados que ya nos dan. ¿Cómo encontrar eso? Así, la siguiente figura Va, dale. es el pistón E. Para encontrar la solución de esta parte de aquí, tenemos que ver bien cómo se mueve. Primero que nada, sabemos que este también es un pistón, lo que quiere decir que igual que el pistón de acá, tampoco tiene aceleración en Y. Está. Bien, una vez hecho eso, lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar el ángulo por el que se está inclinando. Y para encontrar eso utilizamos la relación seno-coseno con respecto a esto. Vamos a ver aquí que hay un triángulo imaginario, por así decirlo. Pues para encontrar el ángulo, solo tenemos que realizar lo siguiente. Sería seno del ángulo, que en este caso vamos a llamar beta, es igual a, según, Cero punto según la geometría, sabemos que el seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el opuesto podría decirse que es esta de aquí, que es punto 0,5, punto 0,5, ujú, 0,05, entre, 0.19, que es entre la hipotenusa, que vendría a ser la medición de esto, que es punto 19 en metros. 19. Bueno, uy, realizamos despeje. Beta es igual a seno menos 1 de 0,05 entre punto 19. Y eso es igual a a 20, no, a 15.258. 15,25 grados. Tenemos ya el ángulo. Y este ángulo está aquí. Ahora, para encontrar la aceleración, pues podemos ver el diagrama aquí, podemos ver que esto se mueve así. Entonces, pues es bastante sencillo. Lo único que hay que realizar es nuestra ecuación de aceleración. Eh, so- Yo- ah. el siguiente que tenemos que realizar es encontrar la aceleración ya una vez encontramos el ángulo. La forma de hacerlo es sencilla. Podemos ver que la aceleración en el punto E es, así decirlo, perpendicular a la aceleración en el punto B.
Por ende, si realizamos nuestra ecuación, quedará que la aceleración en el punto E es igual a la magnitud de la aceleración en B, que en este caso era 1221,129. En este caso usaremos trigonometría y estamos buscando esta línea de acá, por ende sería tangente, porque este es el de hipotenusa, sería tangente, por la tangente del ángulo de aquí, que es beta, es 15,25. Y entonces la aceleración en E sería, uy, sería igual a esto. Vamos a ver. mil Ah, doscientos veintiuno punto ciento veintinueve por tangente de 15,25 grados. 332,91. 91 metros sobre segundo al cuadrado. Y bien, este valor de aquí es la aceleración en el punto E. Bien, y eso sería todo. Podemos observar que aquí ya obtenimos los dos datos que nos solicitaba. Determinar la aceleración en cada pistón, es decir, en el punto D y en el punto E. En este caso, pues la aceleración en el punto B es esta, 1221,129 metros por segundo al cuadrado. Y la aceleración en E es 33,91 metros por segundo al cuadrado. Y la aceleración en D es 1540,519 metros por segundo al cuadrado. Es decir, esta aceleración de aquí es la aceleración que está presente del pistón D. Y esta aceleración de aquí es la aceleración presente en el pistón E. Y ya, eso sería todo. Bien. Porque. Bien.